de Jules, impresas, ¿no? Interesante, o sea, este ejemplar que estaba en la exposición es el único ejemplar que existe en donde un libro de Borges es intervenido por el artista a pedido de Borges para regalar a una tercera persona. No sabemos qué sucedió, por qué ese hecho no ocurrió, pero el libro quedó en los archivos. ¿Y se sabe a quién se le iba a regalar? Sí, era un doctor, que de hecho está la dedicatoria de Borges al amante de los libros y de los árboles, pero bueno, finalmente este hecho no ocurre y lo que hace Jules en este ejemplar único es colorear las viñetas hechas por él, trabajar, digamos, hacer una nueva tapa, respeta, digamos, la tapa original, pero hace una nueva tapa, pinta las hojas de guarda, e interviene una serie de páginas con acuarelas maravillosas que van trabajando diferentes asuntos, ¿no? Y lo interesante, cuando yo siempre lo vi exhibido en las exposiciones, siempre abierto obviamente por una cuestión de conservación en una página. Cuando yo tuve acceso al libro, en realidad lo tuve a posteriori de ver fotografías de todo el contenido del libro. Entonces inmediatamente pensé que en la exposición tenía que haber un facsimilar para que el público pudiera ver todo el contenido del libro, porque obviamente el libro tenía que estar protegido y cuidado por una cuestión de conservación. Pero en el transcurso, digamos, del trabajo con la exposición, se hizo la presentación del libro y del catálogo razonado, y en esa presentación Jorge Schwartz, que es un especialista que estaba haciendo una lectura sobre el catálogo razonado, dice así, qué bueno sería contar con alguna vez un facsimilar de esta pieza que aúna estos dos grandes, un escritor y un artista que además, aparte de la amistad que tuvieron y todo eso. Andrés Duprat estaba ahí y realmente retomó, digamos, esa idea de ver por qué, digamos, la Fundación Borges y la Fundación Pan Club si estarían de acuerdo con hacer esto. Y obviamente que estuvieron, y se hizo un ejemplar del libro y se presentó en el contexto de la exposición, y es un libro que se distribuyó, se está distribuyendo en librerías de colegios, librerías de museos. Y realmente me parece una idea excelente de haber podido llevar esta pieza para que sea estudiada, o sea, que y ampliada. Yo lo llevé al libro a Brown University para dar una charla que hizo sobre Borges y Jules Solar. Y estaban súper emocionados del libro, les parecía algo fantástico. Sí. Y el libro también alude a una época de Argentina en la que viven Jules y Borges, porque ¿qué título, no? El idioma de los argentinos. Los argentinos hablamos un castellano extraño, rarísimo, producto de que somos el final de, no sé, 50 razas o culturas inmigratorias. Y en aquella época hay toda una inquisición sobre esto. Se habla de la argentinidad, que es una especie de sustantivo medio feo, pero bueno, de la argentinidad. Hay un profundo y tremendo nacionalismo. El grupo que contiene a Borges y a Jules se llama Martín Fierro. El criollismo medio, ¿no? Y Argentina, en vez de optar por la patria gringa, que es la patria que construyó a la Argentina, o optar por el pasado, decide optar por el pasado. Hay toda una cosa tremenda ahí, ¿no? Sin embargo, el libro, El idioma de los argentinos, es un libro de proyección hacia el futuro, porque es un libro que habla sobre la validez de este idioma raro, de este castellano degradado o estrafalario, más bien que degradado, que hablamos los argentinos, ¿no? Así que es y también es una unión entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual, ¿no? Exactamente, y ahí se ejemplifica. Por eso es interesante ese vínculo que se estableció entre Borges y él en los primeros 20, de mucha producción, y en la muestra se reflejaba ese hecho de mucha producción conjunta, ¿no? Los libros de Borges o las revistas dirigidas por él siendo ilustradas por Jules, claro, o el afiche para el lanzamiento de la segunda época de la revista, siendo realizado o encargada a Jules. Entonces a mí me parecía esa situación de lazos, inclusive en uno de los libros tempranos también de Borges, que no es el tamaño de mi esperanza,
se me fue el nombre ahora, que mismo en el prólogo le medio acusa de las ideas que están desarrolladas en ese libro a Jules. Sí. Y entonces me parece que realmente es la conjunción, como vos decías, de esos dos lenguajes. Si bien ya estaban con estas viñetas impresas, se le suma, digamos, una intervención riquísima de color. Y hay veces, además, que Borges lo trata como lo que Jules no quiere ni es, porque, por ejemplo, en Plon alude a él como un intelectual, que es todo lo contrario, un intelectual que es el coordinador de los intelectuales que inventan Ukbar, que es un país de Tlön, ¿no? Es un país de las ideas nada más, un país inventado por intelectuales. No creado por un dios, sino inventado por los intelectuales. Y entonces ahí Jules es un intelectual. Y en otro lado, una cita que acaba de encontrar Claribel, dice todo lo contrario, dice, ¿cómo es Claribel? El huésped, huésped, ¿no? de infiernos y de cielos. Claro, entonces ahí es un hombre místico, claro, ¿no? Y, y para Borges era el único cosmopolita que él realmente había conocido, porque realmente era este ser, digamos, este hombre del universo o ciudadano del mundo. Y por eso, digamos, yo creo que además Borges tiene una necesidad, sobre todo cuando muere Jules en el año 63, de escribir, escribe gran parte de los prólogos de las muestras que se hicieron en homenaje a Jules, y después dicta una serie de conferencias. Y es el impulso formidable del 75. Maravilloso, ¿no? Que realmente era lindísimo ver estaba en la muestra, estaba en unos auriculares la conferencia completa de Borges, y era interesantísimo ver la gente sentada escuchando 35 minutos de la compilación, digamos, que hicimos de la conferencia, que estaba completa con esa voz de esa musicalidad borgiana, pero una que voz era extraordinaria. Es un buen sí. Y por eso, era interesante, estaba mirando, digamos, los auriculares, uno podía sentarse y mirar las vistas de la exposición, y mucha gente, digamos, la idea era tener la posibilidad de transcurrir también a través de la muestra a partir de lo que Borges imaginaba, o por lo menos definía a ese y esa amigo. despedida emocionante que tiene, ¿no? Cuando dice que es muy raro llamar a un ciego para hablar sobre un pintor, ¿no? Sí, pero que dice pero dice después que los cuadros de Jules lo están mirando, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Y bueno, por eso era interesante, digamos, también intensificar en ese primer núcleo de la exposición en estos vínculos, ¿no? Otro vínculo importante que también estaba en la muestra era la relación con Petoruti, pero ahí es más desde, un poco también era interesante ver cómo tienen ellos dos la noción en un momento de regresar a la Argentina después de una estadía larguísima, de vivir la Primera Guerra Mundial en Europa, volver a la Argentina para realmente acertar un golpe en el mundo plástico, ¿no? Con los lenguajes vanguardistas. Y ahí hay una contradicción, porque vos fíjate que es fantástico, porque Petoruti, Borges y Jules vuelven a Argentina con una visión completamente diferente del arte y la literatura, ¿no? Sin embargo, participan de un grupo que se llama Martín Fierro, que mira hacia atrás permanentemente, ¿no? Pero la participación después se desprende de ellos totalmente del grupo, ¿no? Sí, yo creo que en realidad fueron recepcionados en el ámbito de Martín Fierro porque era, digamos, como el movimiento más de vanguardia dentro del contexto local. Lo interesante es que en la correspondencia con el padre y con la madre, Jules permanentemente plantea esta situación de todo lo que estamos viendo de Sáez Pompié es académico, vamos a acertar, vamos a ver. Y ese texto, lo interesante es que Jules no, aparentemente iban a hacer la exposición de Bitcoin en el año 24, que fue tan escandaloso. Bueno, fue un escándalo espantoso porque la exposición de Bitcoin era todo lo que no querían, digamos, todo lo contrario de mirar hacia atrás, todo lo contrario de los gauchos, todo, absolutamente, ¿no? Claro. Era con un lenguaje, un lenguaje tan nuevo, y entonces realmente fue un escándalo, y se suponía que la muestra iba a ser conjunta, Jules y Petoruti mostrando, finalmente no sucedió, pero lo interesante es ver la cantidad de textos que Jules escribe sobre Petoruti, y que le asigna, digamos, ese papel importante dentro de la escena de modificar, digamos, en la escena hecho, local. ¿te acordás que el nombre, Jules Solar, contá eso, lo eligen en Florencia? Sí. O sea,
estamos terminando, así que no sé si les va a dar Tiene tiempo que a contar terminar eso. Cecilia. No, bueno, el tema de la elección es este tema de luz solar, ¿no? Sí. Jugando con los apellidos de él, pero jugando también con esta instancia. Lo interesante es que Petoruti... Ese es con una charla con Petoruti. Exactamente. Que se dan ¿no? cuenta que llamarse Oscar Agustín, Alejandro, Jules Solari para un pintor es muy complicado. Bueno, Claro, vamos a terminar era con la muy complejo. historia del nombre de Jules Solar. Y bueno, y como una pregunta, Julio, si dentro de un año te vuelven a proponer otra exposición de Jules, ¿qué dirías? Que sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Se termina Bellas Artes porque el programa dura 1 hora. A veces uno quisiera seguir más tiempo porque se va poniendo la conversación todavía mucho más interesante y nos vamos enterando de cosas que quizás no sabíamos hasta que pusieron Bellas Artes y se enteraron con nosotros. Así que hasta el martes que viene. Gracias, Cecilia, por Muchas haber gracias estado a ustedes, con realmente nosotros. un El placer. martes y bueno, muchas gracias Cecilia, Gracias. muy interesante. Muchas gracias. Chao.